Eso es lo primero que vamos a ver en el primer laboratorio. Hoy en la mañana ya me comuniqué con la ingeniera Graciela para ver si podíamos empezar a la próxima semana ya las clases prácticas, pero ella me dice que solamente se queda hasta las 2 de la tarde, así es que vamos a tener que buscar tal vez otro horario. Espero que no. Yo lo que le estaba sugiriendo, de acuerdo al número de estudiantes que hay en el grupo, que podamos dividirla en dos de pronto para que un grupo pueda pasar los martes en las tardes y otro grupo pueda pasar los jueves en las tardes. El semestre pasado yo podía ir los miércoles en la mañana, pero este semestre me va a ser un poco difícil, ¿no? Me programaron materias en ese horario, así que va a ser un poco difícil. Así es que eh, lo que les sugiero es de pronto, no sé, si gustan, yo les armo el grupo o en caso contrario hacemos una lista donde puedan decirme quiénes pueden asistir los días martes y quiénes los días jueves, que les sea cómodo para que puedan pasar los laboratorios, porque yo creo que va a ser la única forma de poder lo que pasa es que nuestro laboratorio tan solo tiene 3 mesones y en cada mesón, si asisten todos a la vez, no van a poder trabajar, ¿no? O sea, cuando no había este problema del COVID, aún así, no era tan beneficioso trabajar de esa manera. Entonces, yo lo que les sugiero es dividirla en 2 grupos, entonces ustedes pueden elegir de acuerdo a no sé, a su comodidad, sobre todo, asistir el lunes, diré el martes o el día jueves. Pero vuelvo a insistir, eso todavía tengo que coordinarlo bien con la ingeniera Graciela, quedó en avisarme, porque de eso depende, o sea, tiene que haber alguien allá en el laboratorio que nos pueda atender, ¿no? Entonces, para poder sacar los materiales y todo eso. Es más, para ello deben formar además grupos de 4 personas, cosa que en cada mesón puedan estar 4 estudiantes. Son 3 mesones, son 12. Todavía creo que algún otro grupo va a tener que unirse de 5 en 5, ¿no? Porque hasta ahorita creo que hay 27 inscritos, entonces, vamos a tener que dividirla de esa forma, ¿ya? Entonces, eso ya en el grupo de WhatsApp, por favor, vayan ustedes mandando su nombre y el día que voy a poner ahí una lista de los que puedan asistir los días martes y la lista para los que puedan asistir los días jueves. Cosa que la teoría, bueno, les voy a tener que dar así bastante rápido, tal vez, bueno, en la plataforma ya les subí todos los temas. En este momento está visible solo el primer capítulo, así que ya pueden ir ya ustedes adentrándose un poquito. Hay que comprar la guía de laboratorio, es como para también apoyar al laboratorio y nos puedan comprar los materiales que necesitemos. Así que por favor ya eso está, yo creo que ya disponible para poder comprarla. ¿Ya? Entonces eso lo compran en la jefatura de laboratorio para que de esa manera también apoyemos un poco esto, ¿sí? Que necesitamos a veces materiales para comprar, qué sé yo, pHímetros, necesitamos algunas cosas, entonces siempre es bueno apoyar al laboratorio para que no nos falte nada, ¿no? Otra cosa que deben hacer es tener un mandil para ir al laboratorio, tener guantes, barbijo y llevarse alcohol. Bueno, no sé si ahora tengamos en el laboratorio todavía nos sigan poniendo el alcohol. De todas formas, igual cada uno se lleva para que evitemos, bueno, para que por lo menos nosotros ya por nuestra cuenta pongamos las medidas de bioseguridad, ¿sí?
Eso por un lado. Otra cosa más que estoy olvidando. Y para el libro que vamos a utilizar este semestre, también está ya colgada en la plataforma, así que yo les sugiero, chicos, si pueden imprimirla sería excelente, ¿no? Sería ideal que lo tengan por lo menos de todos los temas que vamos a avanzar. No lo vemos todos los análisis, ¿no? Bueno, una por falta de tiempo y también por falta de materiales, ¿no? No tenemos todos los reactivos, pero la idea es que en este semestre podamos hacer un proyecto completo. O sea, ya desde el primer día de clases nos vamos a organizar, igualmente formen grupos de 4 personas, de modo tal que puedan realizar un en aguas potables, dependiendo del interés que cada uno de ustedes tenga, cosa que puedan llevar sus muestras ya de aguas para realizarla en el laboratorio. Se ha proliferado bastante estas aguas tratadas que llevan incluso en bolsitas, van vendiendo en las rotondas, en cada parada. Entonces sería bueno que hagamos un control de calidad, ¿no? Entonces sería buenísimo que llevaran diferentes marcas y verifiquemos si realmente están cumpliendo o no con las normas de laboratorio para ver, o sea, para salvaguardar la salud de las personas, ¿no? No faltan personas inescrupulosas que pueden ser que estén solamente envasando agua potable y ya, ¿no? Entonces, si nos estén vendiendo en bolsitas ese tipo de aguas. Entonces, eso por un lado. Otro grupo tal vez se podría encargar de hacer el control de calidad de las aguas envasadas también en botellas. Es interesante que lo hagamos para ver cuál de estas tiene una buena calidad. Ahora, quienes quieran hacer de repente ya irse proyectando para hacer el análisis de aguas residuales utilizando diferentes materiales para poder hacer el tratamiento de estas aguas residuales, sería interesante. Luego les voy a mostrar más adelante cuando nos toque ver las aguas residuales, como en otros países en diferentes industrias. Lo que pasa es que todavía en nuestro medio muchas industrias prefieren descartar el agua, enviarla a las lagunas de oxidación, y estas ya prácticamente están colapsando, ¿no? Entonces, eso por el crecimiento bastante rápido de la población, ya las lagunas prácticamente han quedado insuficientes. Y cada vez no podemos seguir agrandando cada vez más. Si bien es cierto, el método que ellos emplean es un método bastante barato, es un método bueno, que les puedo decir, o sea, es eficiente también, pero lleva su tiempo, ¿no? Entonces, el hecho de que tengan que mantener esas aguas residuales en tratamiento durante 21 días aproximadamente, eso ya no se puede, o sea, ya es casi insostenible, ¿no? En las últimas reuniones que tuvimos con las diferentes empresas de estas potabilizadoras de agua, ellos nos comentaban de que prácticamente ya, o sea, ya ni siquiera cumplen con las normas muchas veces, no porque ellos quieran, ¿no? Sino porque ya no alcanza el espacio para seguir recuperando el agua residual. Entonces, todo eso tenemos que ir viendo. Ese es nuestro trabajo, ¿no? Más adelante, de pronto, alguno de ustedes se vaya a especializar en este tema, que es súper, súper importante. En estos últimos años, ¿no? Se está trabajando bastante, investigando cómo potabilizar aguas de manera más natural, de manera más orgánica, cómo tratar aguas residuales sin contaminar más el medio ambiente. Entonces, todo eso, o sea, es parte de
nuestro trabajo. Entonces, además, si no se está trabajando justamente en esa área, si vamos a trabajar qué sé yo, en otra área, pero en la industria, por lo menos podamos aportar y decir, bueno, esto se puede hacer, se puede tratar estas aguas, no lo desechemos así, o sea, seamos también nosotros parte de ese grupo de personas que esté cuidando el medio ambiente, ¿no? Desde nuestra casa. Desde nuestra casa tenemos que aprender a cuidar el medio ambiente, evitando desechar, qué sé yo, aguas residuales muy contaminadas. Por ejemplo, yo en varios semestres, todo el tiempo estamos haciendo ese tipo de investigación y encontramos de todo les digo. Incluso tan solo el hecho de sacar el agua residual de la lavadora, ya verán cómo contaminan estas aguas de la lavadora, ¿no? Entonces, imagínense solamente lavar la ropa, ¿no? O sea, por los detergentes que se usan y todo eso. Entonces, ya hay que ir pensando también en cómo podemos ir, de repente, fabricando o creando detergentes que sean biodegradables, ¿no? Entonces, todo eso es parte de nuestro quehacer. Así es que ahí les lanzo algunas ideas para que puedan ustedes tomarla y ver desde el punto, o sea, dónde me gustaría trabajar, qué me gustaría hacer más adelante, ¿no? Entonces, yo creo que muchos de ustedes tienen inquietudes de poder hacer investigación, está abierta esa posibilidad. Ya tenemos nuevos equipos en la carrera, recientemente se han inaugurado. Así es que yo creo que eso en principio va a ser utilizado sobre todo para hacer investigación. Y obviamente, o sea, no podemos, o sea, no les voy a prometer y decir, bueno, desde este semestre vamos a utilizar esos equipos, ¿no? O sea, la idea es que podamos hacer investigación y los estudiantes que realmente quieran trabajar, se les va a preparar en el uso de esos equipos. O sea, se les va a llevar a todos para mostrarles cómo se utilizan, para qué nos sirven esos equipos y todo eso, pero ya para manipularla, para utilizarla, hay que tener más cuidado. Son equipos bastante caros, entonces hay que cuidarlas, ¿no? Entonces, bueno, el hecho de cuidarlas no significa guardarlas y no utilizarlas, ¿no? De eso no se trata de utilizarlas bien. Entonces, que aprendamos a utilizar bien y la cuidemos como si fuera, no como si fuera nuestro, porque cuando es como nuestro, a veces no lo cuidamos bien, cuidamos lo ajeno, ¿no? Entonces, mejor como que fuera ajeno, ¿no? Para que de esa manera podamos, muchos de ustedes puedan realizar sus trabajos de investigación. Estoy realmente bastante sorprendida, gratamente sorprendida, porque muchos compañeros suyos han hecho trabajos ya para defender su tesis en esta área. Y eso es realmente muy, muy bueno porque creo que estamos respondiendo a las necesidades del medio, ¿no? Entonces, esa es la idea, esa es una de las tareas de la universidad. Así es que tenemos todos que aportar con un granito de arena, ver qué podemos hacer, ¿no? Entonces, todas las automatizaciones que han estado haciendo ha sido casi en esta área, entonces es muy bueno, ¿no? Entonces, hoy día vamos a empezar con el tema de preparación de soluciones. En realidad, lo que quiero es hacer un repaso. Todos estos temas ustedes lo ven desde química general. Sin embargo, veo que a estas alturas del partido todavía está habiendo algunas falencias. Y es justo lo que les decía esta mañana a mis estudiantes en cálculo, que a veces aprendemos únicamente para el momento, para dar el examen y después olvidamos fácilmente. Y eso no tiene que ser así. Tenemos que cambiar un poco esa filosofía, ¿no? Entonces, no soy la única que se queja de esto. Hemos tenido congresos internacionales donde
hemos podido compartir con otros colegas docentes de otras universidades y todos nos quejamos de lo mismo, que nuestros estudiantes aprenden para el momento y que después de un tiempo o al día siguiente de haber dado el examen ya se olvidaron todo, hacen borrón y cuenta nueva. Definitivamente eso no está bien. Si alguno de ustedes fue estudiante mío en los primeros semestres, recordarán que les he ido ahí insistiendo, de que deben saber fundamentar, deben saber el por qué, para qué, cómo, cuándo y dónde. Y esta materia no va a ser, la excepción. Voy a seguir insistiéndoles, es más, me decía un colega que creo que hemos bajado un poco la guardia, me dice, porque antes, qué manera de exigirles a los estudiantes, que ellos ya ni dormían, me dicen, ¿no? Entonces, no es que bajáramos la guardia, lo que pasa es que de pronto, cuando vemos un grupo de estudiantes que sí responden, entonces no hay para qué, ¿no? Entonces, de todas formas, igual, me gustaría mucho que todos ustedes, o sea, son varias formas de las que van a aprender esta materia, o sea, no solamente está bueno, la guía de laboratorio que hay que venirla leyendo para ir a hacer la práctica. Luego, la práctica misma, en ella tienen ustedes que saber fundamentar. No es suficiente saber, le debo echar 2 gotitas de esto, 2 mililitros de lo otro. No, sino tienen que saber, eso es aprenderse una receta. No quiero que se aprendan recetas, sino que sepan el por qué, para qué, cómo, cuándo y dónde le deben adicionar cada cosa, ¿no? Entonces, cuando ustedes aprendan eso a fundamentar, entonces no importa si tengo algún problema, qué sé yo, en el laboratorio, ya en el trabajo, sepa cómo solucionar el problema, no me va a ser difícil. En cambio, cuando solamente sé, me dijeron que le eche 2 mililitros, ¿qué pasa si le echo 3 mililitros? ¿O qué pasa si tengo menos reactivo? ¿Qué debo hacer? ¿No? ¿Cómo puedo solucionar el problema? Me olvidé comprar los reactivos, ¿no? Eso igualmente, ustedes tienen que aprender a administrar los reactivos que vayan a utilizar, porque vean que los reactivos no podemos comprarla en el medio de un día para el otro. A veces los reactivos tardan en llegar. Estos generalmente son importados, entonces imagínense, peor ahora con este problema de la pandemia. Nos comentaban unos colegas que trabajan en el laboratorio, no han encontrado tan fácilmente los insumos, no han podido encontrar fácilmente los reactivos para realizar los análisis, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? Debo tener una alternativa. Y justamente este libro que ustedes van a estudiar en este semestre, el libro de Apagua, les dan otras opciones. No es solamente una opción la que se puede utilizar para hacer uno u otro análisis. Entonces, yo les recomiendo, chicos, que aprendan bien la materia. O sea, no solamente, como vuelvo a repetir, no quiero que se aprendan recetas de cocina, no. O sea, sí, o sea, en su momento es importante saber cuánto le voy a echar, pero debo saber para qué le estoy echando, qué reacción está ocurriendo y qué tipo de reacción se está dando, ¿no? Entonces, todo eso es muy importante. El fundamento teórico es súper importante en esta materia. Así es que conmigo ya me decían que no están llevando química analítica cuantitativa, que de alguna forma esta era una de las materias que podía reforzar un poco más su conocimiento para antes de ingresar a esta materia. Entonces, peor aún, estamos peor que antes, ¿no? Entonces, si antes ya con la materia igual venían con falencias, a veces sin esa materia más ahora, no sé por qué la quitaron realmente de la malla curricular, no debía ser así, pero bueno, hay que, o sea, no podemos echarnos a llorar y decir, bueno, tiene que hacer esto, o sea, ya reclamamos en su momento, nos dicen que no, que es por la falta de carga horaria, etcétera, etcétera. O sea, siempre hay un porqué, ¿no? Entonces, bueno, no seamos parte del problema, tenemos que ser parte de la solución. Entonces,
Es por eso que estas primeras clases al menos voy a insistir muchísimo en esto, en la preparación de soluciones, porque definitivamente para realizar un análisis de laboratorio debo saber preparar los reactivos. Si no preparo adecuadamente con el cuidado necesario, voy a tener resultados equivocados también, ¿no? Si bien es cierto, ya estando en el trabajo, por ejemplo, por las grandes o por el número de análisis que se tiene que hacer a veces, que les digo, en un día hacen a veces 50, 100 análisis, entonces no podemos perder el tiempo preparando soluciones. Entonces lo que hacen las empresas generalmente es comprar ya el reactivo preparado. Vean que ese, por ejemplo, podría ser tranquilamente un buen emprendimiento. Entonces, si ustedes preparan adecuadamente los reactivos, la saben estandarizar, pueden vender sus productos a las empresas, porque muchos quieren ganar tiempo, ¿no? Entonces el tiempo es oro, como se dice. Entonces, en este caso, a veces ya las personas que están en el laboratorio, además, que quieren ellos cerciorarse de que sus resultados sean correctos. Entonces, imagínense si tenemos que exportar nuestros productos, ese control de calidad tiene que estar a punto, ¿no? No puede haber ninguna falla. Entonces, por todo eso, muchas veces prefieren ellos ya tener el material listo como para utilizarla. Entonces, además que son, como les digo, no hacen como nosotros en toda la tarde, qué sé yo, un análisis, ¿no? Sino hacen muchos análisis. Y eso también tienen ustedes que aprender a trabajar de manera más rápida, ¿no? Y hacerlo bien. O sea, no, ya el semestre pasado tuvimos muchas dificultades con ese aspecto, ¿no? O sea, a veces yo me daba la vuelta y ya me hicieron desastre. Entonces, no, si no saben algo, chicos, pregunten. Es mejor preguntar, es mejor pecar por preguntón que pecar después, o sea, que hacerlo callado y después hay que rehacer todo otra vez. O sea, ustedes van a ir a aprender. Entonces, a nosotros no nos molesta en lo absoluto que pregunten, ¿sí? Pero no se queden con la duda. Bueno, ya ustedes no están en los primeros semestres. En los primeros semestres, ya les digo, los 2 primeros años al menos es como ir armando el cimiento de una edificación. Ese cimiento tiene que ser firme, no deben haber huecos. Ustedes están formando en este momento las columnas de su carrera. Entonces, son materias fundamentales que deben saber, que deben conocer bien. Entonces, no permita que hayan intersticios, que hayan vacíos, ¿no? Cuando hay esos vacíos, ¿qué pasa? Esa columna queda con pequeños huecos y obviamente eso lo debilita la edificación. Entonces, es muy importante que ustedes aprendan bien, no para el momento, no para dar solamente el examen. Yo voy a sugerir que también en la carrera se puedan tomar exámenes a media carrera y al final de la carrera, porque hace falta, chicos, hace falta que peor aún con estos 2 años de pandemia, lamentablemente no todos han aprovechado bien en su aprendizaje, ¿no? Hay muchos estudiantes que, bueno, o sea, no puedo tapar el dedo, con el sol con un dedo y decir que pasaron sabiendo todos, ¿no? Eso no es verdad. Hay muchos que de repente pasaron copiando y no nos dimos cuenta, ¿no? Entonces, en algunos casos sí lo hicimos y pudimos corregir en su momento, pero hay algunos que probablemente no lo han hecho y vamos a tener serias dificultades ya cuando egresen, ¿no? Entonces, la idea no es esa, la idea no es solamente pasar y tener el título y listo, no, sino la idea es que ustedes aprendan realmente y eso lo pueden hacer por cualquier medio, chicos, no necesariamente con las clases presenciales, donde esté ahí el docente de ahí machacándoles, dándoles duro, no, sino cada uno se pone
el interés y decir, bueno, yo quiero aprender realmente y no importa por qué medio lo esté haciendo, ¿no? Entonces eso, chicos, les recomiendo, por favor, estudien. Y el libro que debe ser, es la Biblia, digamos, de los análisis de aguas, es este libro de APA Agua que está en la plataforma. Así que ese libro, llévenla en el bolsillo, llévenla, guárdenla en el teléfono, en el momento que ustedes, no sé, estén esperando de repente en una sala de médico, o estén esperando qué sé yo, o estén yendo en el micro. A veces los viajes se hacen largos, entonces pueden estar ya leyendo y empapándose un poco más de esto. Entonces es muy, muy importante que ustedes aprendan bien, ¿sí? También les voy a subir algunos videos, pero he visto que no es suficiente. Definitivamente solo, o sea, me di el trabajo de buscar los mejores videos, de buscar para que puedan aprender bien, pero sin embargo todavía hay algunas falencias. Así que por favor, chicos, quiero bastante participación. No quiero que las clases sea un monólogo, sino sea un diálogo. Que cuando les pregunte, ustedes puedan estar listos para contestar. Y bueno, si no contestan, pues voy a tener que insistir en ese tema y bueno, les volveré a explicar, ¿no? Aunque de repente, o sea, es algo que ya tendrían que haber conocido, ¿no? Muy bien, entonces sin más preámbulo, chicos, voy a compartir con ustedes mi pantalla y vamos a recordar algunas definiciones de las preparaciones de solución. Ah, por cierto, quiero verlos con las cámaras encendidas después cuando llame lista. No quiero que después me pongan el teléfono allí y es el teléfono, luego dicen, después lo voy a escuchar. Mentira, no lo escuchan. Ese es otro de los grandes problemas que hay, ¿no? Sé que muchos están trabajando, lo sé, así es que no hay problema. Me avisan igual interno para tener un poco más de consideración, pero eso no significa que no se exijan ustedes mismos, ¿no? Es para ustedes mismos. Bien, entonces vamos a ver, vamos a recordar algunas definiciones de preparaciones de solución. Por ejemplo, o sea, ¿qué tipos de reactivos tenemos en el laboratorio? Tenemos dos tipos de reactivos. Tenemos los reactivos PA y los reactivos comerciales. Los reactivos PA o proanálisis son aquellos reactivos que tienen alto grado de pureza, que bueno, que son los más caros también, ¿no? Esos reactivos van a tener en la etiqueta toda la información que nosotros necesitamos. Tendrán el pictograma, tendrán en este caso información que necesitamos, el porcentaje de pureza, la densidad de la solución, etc. Y para esta materia, siendo que vamos a cuantificar, ¿no? Son muy pocos son los análisis donde cualificamos. La mayoría de los que vamos a hacer son análisis cuantitativos. Entonces, por esa razón es importante que tengamos una buena calidad en los reactivos. Pero bueno, a veces no tenemos eso y hay que tomar en cuenta o trabajar con esos otros reactivos que son comerciales, que básicamente esos reactivos apenas si tienen su nombre en la etiqueta y si a veces tienen tal vez un pictograma y eso, ¿no? Entonces, bueno, eso igualmente ustedes saben que se puede encontrar toda esa información. Si alguna vez ustedes tienen dudas, busquen en internet como la hoja técnica de cada uno de los reactivos. Vean, simplemente ustedes colocan hoja técnica, pongámosle del ácido sulfúrico, ¿no? De cualquier otro reactivo podemos poner, del ácido sulfúrico u hoja de seguridad, vamos a poner. Entonces, en esta ficha de datos de seguridad, hojas de seguridad, por ejemplo, también se llaman, vamos a cargar. Fíjense que en ella ustedes pueden encontrar toda la información que necesitan, desde el pictograma,
que hoy en día ya se están utilizando otro tipo de pictogramas. Este es el pictograma que se usa hoy en día. Antes se usaba un pictograma de color naranja que resaltara bien, pero bueno, ahora hay que adecuarnos a esta otra forma de representación de los pictogramas de los reactivos, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos la fórmula, tenemos la composición, tenemos toda la información que necesitamos. Aquí tenemos también el pictograma, ¿no? La palabra advertencia de peligro es esta, por ejemplo, ¿no? Indicaciones de peligro, consejos de prudencia que debemos hacer en caso de que nos derramáramos con este ácido. Toda esta información, fíjense, de manera más sucinta, se escribe en la etiqueta del reactivo. Un reactivo PA va a tener toda esa información. Pero si queremos ampliar, como pueden ver, ustedes pueden extraer del internet, pueden obtener esta información. Simplemente entran con hoja de seguridad de tal reactivo para saber cuáles son sus pictogramas, qué cuidados debemos tener, cómo debemos almacenar, qué cosas, qué cuidados debemos tener básicamente con ellos, ¿no? Entonces, ahí tenemos la información toxicológica, información ecológica. Por ejemplo, aquí, ¿cómo podemos hacer para desechar en algún momento, si tuviéramos que desechar estos reactivos? ¿Cómo almacenarlas? ¿Con qué reactivos podemos unirlas? ¿En qué, a qué temperatura debemos guardarlas, etcétera, ¿no? Por ejemplo, el ácido clorhídrico es uno de los reactivos que fácilmente se descompone aún a temperatura ambiente. Entonces, ese tipo de reactivos, por ejemplo, cuando nosotros abrimos, inmediatamente esta desprende un vapor que podría provocarnos irritación en las fosas nasales, irritación en los ojos. Entonces, por ejemplo, para tener cuidado con esos reactivos, es mejor abrirla bajo la campana, ¿no? Entonces, de esa forma, evitamos esa contaminación, ¿no? Entonces, no dejen abiertos los reactivos y sin etiquetarlas. Eso también es importante. La mayoría de los reactivos, por ejemplo, aun cuando preparamos las soluciones, tienen el color del agua, son transparentes. Entonces, no va a faltar a alguien que crea que no hay nada, que no es un reactivo y lo desecha. Y de pronto es el último reactivo que quedaba, ¿no? Entonces, es bueno que ustedes aprendan a etiquetar, ¿cierto? Eso estaba olvidando. Por favor, todos compren yo les sugiero que compren estas, hay unas cintas masking delgada que nos puede servir para ir etiquetando ya los vasitos, los matraces aforados o donde vayamos a guardar el reactivo, ¿no? Entonces, para que de esa manera no vengan otros compañeros suyos, de pronto retiren de su mesón y lo desechen. Y cuando acuerden, ya no hay, estaba aquí y no saben más qué pasó con el reactivo, ¿no? Entonces, por favor, eso les recomiendo. Llévense una cinta masking para que puedan ir etiquetando sus muestras, ¿ya? No les pido las etiquetas, les va a salir más caro que una cinta masking, ¿ya? Bueno, eso por un lado. Entonces, ya saben dónde pueden ustedes encontrar esa información. Simplemente ingresen con hoja de seguridad de cada uno de los reactivos y saben cómo se debe manipular, cómo se debe almacenar este tipo de reactivos. ¿Listo? Bien, entonces vamos a ver ahora, bueno, entonces, para preparar las soluciones, como les decía, tenemos dos tipos de reactivos, los reactivos PA y los reactivos comerciales. Además, podemos preparar soluciones a partir de reactivos sólidos y a partir de reactivos líquidos. Entonces, es importante que para preparar, por ejemplo, un reactivo a partir de reactivo sólido, ¿qué debo conocer? Debo conocer en este caso el porcentaje de pureza que la sacaré de la etiqueta del reactivo y si no encontrar en ella, podré buscar información en el internet y bueno, lo ajustaré. Si es un reactivo comercial, entonces tendré que ajustarla o aproximarla a ese porcentaje, porque como les vuelvo a repetir muy pocas veces o casi nunca,
un reactivo comercial tiene esa información. ¿Qué más debo conocer? La masa molar. La masa molar la podemos calcular, sabemos cómo hacerlo eso desde química general, simplemente sumando los pesos atómicos de cada uno de los elementos químicos por el número de, por el número de átomos que tenga en la fórmula molecular. Entonces, en este caso, encuentran la masa molar. Les recomiendo trabajar con todos los decimales, ¿no? Con todos los decimales que hay, porque estamos cuantificando. Vamos a preparar soluciones muchas veces bastante diluidas, entonces necesitamos tener con todos los decimales. Generalmente a veces trabajamos ya redondeándola cuando tenemos que hacer, qué sé yo, cuando se trabaja ya en la industria, ¿no? Incluso por eso es que en la industria, por ejemplo, hasta una tonelada, ¿no? La tonelada larga tiene 2.200 libras, sin embargo, se trabaja con una tonelada corta, que son 2.000 libras. ¿Eso por qué? Por las impurezas que tiene, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pero en el laboratorio hay que acostumbrarse a trabajar con todos los decimales. Y bueno, ya al final se debe aproximar y no hagan la aproximación en cálculos intermedios, ¿no? Porque recuerden, si ustedes hacen las aproximaciones en cálculos intermedios, al final van a llegar con un error bastante grande. Entonces, lo ideal es aproximarla ya al final. Así evitan errores altos, ¿no? Luego, debemos recordar esto también lo saben desde química general, que es la molaridad. La molaridad es el equivalente a los moles de soluto por litro de solución. Sabemos que una solución está conformada por soluto y solvente. El soluto es el reactivo que se encuentra en menor proporción y el solvente en mayor proporción. Generalmente el solvente es el agua. En este caso, por ejemplo, para preparar las soluciones, por favor, no vayan a llevar agua destilada, el agua destilada que se usa para echarle ¿cómo se llama esto? A los vehículos, a los radiadores o para echarle ¿Las baterías? A la batería, ¿no? Entonces, no vayan a traer ese tipo de agua, por favor, ¿ya? El semestre pasado han tenido serias dificultades con eso. No sé por qué razón estaba tan escaso el agua destilada que empezaron a traer ello y obviamente sus resultados estaban lejos de lo que se esperaba, ¿no? Entonces, les recomiendo, todos los grupos deben tener su propia agua destilada. No tenemos destilador en el laboratorio, no sé si ya lo arreglaron. De todas formas, igual, por lo menos para las primeras clases, les recomiendo que traigan, cada grupo debe comprarse un bidón de agua destilada. No es muy cara, así que eso la van a etiquetar, pónganle su nombre y lo guardan en un lugar seguro, porque ocurre que vienen otros compañeros suyos de otras materias y, bueno, como no les cuesta y creen que es de laboratorio, lo utilizan y finalmente se quedan ustedes sin agua. Entonces, yo les recomiendo que le pidan al ayudante que se los guarde mejor en el almacén y no lo toquen, sino es para cuando ustedes utilicen en sus siguientes experimentos, ¿no? Entonces, eso les recomiendo, por favor, ¿ya? Luego, la normalidad, ¿a qué es igual? Es el equivalente gramo del soluto por litro de solución. Esta normalidad la podemos calcular de diferentes maneras, o sea, dependiendo de qué es lo que vamos a preparar, si una base, un ácido o una sal. En el caso de los ácidos, simplemente el equivalente gramo es el peso molecular sobre el número de hidrogeniones, ¿verdad? Mientras que el equivalente gramo de una base es el peso molecular sobre el número de oxidrilos. Hasta ahí no hay problema. Pero en el caso de una sal, en este caso debemos tomar en cuenta el número de electrones cuando participa en una reacción redox. O sea, hay algunos reactivos que participan en reacciones redox, entonces debemos tomar en cuenta el número de electrones que está en juego en la reacción.
Es más, una misma sal puede tener diferentes equivalentes gramos, dependiendo con qué vaya a reaccionar, ¿no? Entonces, por ejemplo, el permanganato de potasio muchas veces trabaja con 5 electrones, en algunos casos trabaja con 4 electrones, en otros trabaja con 3 electrones, o sea, depende con qué va a reaccionar. Ahora, si se trata de una sal que no participe en una reacción redox, simplemente se tomará en cuenta el peso molecular entre el número de átomos del metal, es decir, el número por el número de oxidación, ¿de acuerdo? Entonces pónganse, por ejemplo, el carbonato de sodio, que no participa en una reacción redox, entonces aquí va a ser igual su peso molecular entre 2. ¿Por qué? Porque están participando el sodio, en este caso hay 2 átomos de sodio, ¿no? Entonces, de ese modo, dividimos y calculamos su equivalente gramo. ¿Está bien? Asimismo, también vamos a trabajar con la molalidad. Porque, bueno, en este caso, por lo general, en el laboratorio más se trabajan con soluciones molares y normales, pero es importante recordar a qué es igual a molalidad. La molalidad es equivalente a los moles de soluto por kilogramo de solvente. Fíjense que es muy diferente. En este caso, en todas estas concentraciones, está dividida entre el litro de solución, o sea, de ambos, ¿no? Soluto y solvente. En cambio, en este caso, la molalidad solamente está referida a los kilogramos de solvente. ¿Está bien? Entonces, luego también trabajamos con partes por millón. Las partes por millón son miligramos de soluto por litro de solución. Entonces, muchas veces tenemos que preparar soluciones en partes por millón para realizar, por ejemplo, nuestras curvas de calibrado. Entonces, es muy importante saber transformar, qué sé yo, de pronto solamente tengo una solución normal, debo saber calcular qué partes por millón tiene esa solución. Y en base a estas definiciones podemos hacerlo, ¿no? La formalidad también es otro tipo de concentración que la usamos en algunos análisis, ¿no? ¿A qué es igual la formalidad? La formalidad es el peso formal por litro de solución, ¿sí? Entonces, estos son algunas definiciones que debemos recordar. Como vuelvo a insistir, todo esto lo han visto ustedes en química general, ¿no? Desde química general ya venimos haciendo esto. Muy bien, entonces vamos a ver, por ejemplo, nos piden preparar 250 mililitros de una solución 0,0141 molar de nitrato de plata, cuya pureza es del 99%, o sea, a partir de reactivo sólido, ¿no? Y su peso molecular es de 169,85. Cuando se trata de preparar soluciones tan diluidas como esta, cuidado, no vayan a cometer el error de calcular directamente a partir de esta concentración cuántos gramos de nitrato de plata voy a pesar. Si hacen eso, de pronto la cantidad de nitrato de plata que tengamos que pesar es una cantidad diminuta, que no lo vamos a poder pesar ni en una balanza analítica de 5 decimales. Entonces, tengamos mucho cuidado con eso. Además, que pesar esa cantidad no es tan exacta. Entonces, lo ideal es primero preparar. Si nos piden preparar una solución como esta, primero debo preparar una solución ligeramente concentrada. Tampoco voy a preparar una solución 1 molar, por decir. Porque para preparar una solución 1 molar voy a requerir de más soluto y voy a desperdiciar el reactivo. Por ejemplo, este reactivo es súper caro. Un botecito de 30 gramos nos cuesta alrededor de 700 u 800 bolivianos o más. Es carísimo. Entonces no podemos darnos el lujo de desechar los reactivos. Esa es otra de las cosas que les voy a pedir, por favor. O sea, si bien es cierto, a veces en el laboratorio nos dan el bote del reactivo completo. No abusemos de que hay una gran cantidad y bueno, puedo utilizar lo que sea. Pensemos en sus compañeros que vienen después de ustedes, ¿no?
Siempre, todos los semestres les hago esa aclaración. Recuerden que hay compañeros suyos que vienen después de ustedes, porque no siempre es posible conseguir estos reactivos, por lo caro que son. Me comentaba la ingeniera Graciela, que está encargada del laboratorio, ella me decía que, mire, a veces le hacemos el pedido, qué sé yo, con un año de anticipación y no nos llega hasta ahora, ¿no? Entonces, por la burocracia que hay en la universidad. Entonces, les recomiendo, por favor, no desperdiciar los reactivos porque sí, ¿ya? Entonces, ahí tenemos, entonces, con esa recomendación, fíjense que en este caso, si voy a preparar esta cantidad de solución, ¿qué tengo que hacer? Un volumen, o sea, tampoco voy a preparar 10 mililitros de una solución de nitrato de plata 0,1 molar, ¿no? Entonces, de pronto voy a preparar 100 mililitros, puedo hacer mi cálculo primero para preparar una solución 0,1 molar, 100 mililitros. Entonces, ¿cómo hago el cálculo? Partimos de la definición directamente. Quiero preparar una solución 0,1 molar por litro de solución. Por el peso molecular, esta la obtengo de la etiqueta del reactivo, tengo 169,85 gramos por mol, y si no tuviera ella, pues lo calculamos con todos los decimales. Por 100 entre 99. Fíjense que aquí nos decía que la pureza es del 99%. Entonces, cuidado, no vayan a multiplicar esto por 0,99. Si multiplican por 0,99 les va a dar una cantidad menor de la necesaria. ¿Y qué es lo que queremos? Se supone que si tiene una pureza del 99%, el 1% son impurezas. Entonces, lo que tenemos que hacer es pesar una cantidad ligeramente superior y no inferior. ¿Está bien? Por eso se hace una regla de 3 simple inversa. ¿Sí? Entonces, multiplico esto por 100 y la divido entre 99. Por 0,1 litros voy a preparar 100 mililitros. Entonces, ya tengo calculada la masa. Esta es la masa que voy a pesar de nitrato de plata. Y entonces luego hago este otro cálculo para la disolución. Aquí me pedían preparar una solución de 250 mililitros de una solución 0,0141 molar. Entonces, esta ecuación, que es la ecuación de la disolución, así también la vamos a denominar, se multiplica volumen por concentración 1, volumen 1 por concentración 1 es igual a volumen 2 por concentración 2 por el factor de corrección. Entonces, en este caso, vamos a tener, este factor de corrección lo obtenemos con la estandarización. Si la solución no fue estandarizada, entonces no tenemos de dónde inventarnos este factor de corrección, lo asumimos que es igual a 1, ¿no? Entonces, pero para cualquier disolución se utiliza esta ecuación. Y si tienen conocido el factor de corrección, ya saben dónde ubicarlo, ¿no? Entonces, en este caso, bueno, ¿qué es lo que queremos preparar? 250 mililitros de una solución 0,0141 molar. Entonces, la pregunta será, ¿qué volumen de una solución 0,1 molar, que ya preparé anteriormente, debo medir para preparar 250 mililitros de una solución 0,0141 molar? Aquí no multiplico por el factor de corrección porque no sé cuál es ese factor de corrección. Entonces, no lo multiplico, asumo que es 1. Entonces, el volumen que voy a medir son 35,25 mililitros de esta solución. Y bueno, si tengo que hacer la estandarización de la solución, la tendría que hacer de esta solución, 0,1 molar. Se hace por el método de Mohr, como lo hacemos en la determinación del agua. Sí, eso les voy a explicar en su momento. En esta primera parte vamos a hacer la estandarización del nitrato, del
del tiosulfato de sodio y del permanganato de potasio, porque son dos reactivos que utilizamos frecuentemente en muchos análisis en el laboratorio. Entonces, así con esa, o sea, no significa que solamente se puedan estandarizar estos reactivos. Acabo de decirles, por ejemplo, esta que no la hacemos, se puede realizar usando el método de Mohr, tal como se hace para la determinación de cloruros. Entonces, pero, ¿cuál es la recomendación? Que tengamos un reactivo patrón primario PA para poder realizar esa estandarización. Pero se hace exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, ahí tienen, esa es la forma correcta entonces de preparar. Ojo con esto. Fíjense que desde el primer día de clase les estoy aclarando, espero que haya quedado muy claro eso, que nunca se debe preparar o calcular la masa para preparar soluciones muy diluidas, ¿no? Hay que partir de una solución ligeramente concentrada que generalmente es 0,1 molar, generalmente, o 0,1 normal, ¿no? Entonces, a partir de esa solución, recién hago la disolución, pero nunca hago el cálculo directo. O sea, no puedo decir cuántos gramos de nitrato de plata voy a pesar si quiero preparar esta solución, con esta concentración. Entonces, de pronto nos va a dar una cantidad bastante pequeña, entonces eso no es tan conveniente, ¿ya? Entonces, tengan en cuenta eso, por favor, porque esto les vuelvo a preguntar al final del semestre, ya en el examen final, y me siguen haciendo los cálculos como no deben hacerla. Entonces, vean, por ejemplo, en los exámenes, lamentablemente a mí me preocupa mucho de que en esta materia se supone que todo el semestre estamos preparando soluciones, hacemos nuestros cálculos en el laboratorio, les doy prácticos para preparar soluciones, es decir, en todo tiempo los estoy ahí machacando con este tema porque sí lo necesitan. Y sin embargo, llegan al final del semestre y me siguen cometiendo el mismo error. No sé si no me estoy dejando entender o no sé qué está pasando. A ver, ¿alguien me puede decir si quedó claro este tema? ¿Está claro, chicos? ¿Sí? ¿Se entendió bien o no se entendió? Hola, ¿están ahí? ¿Se entendió bien? Ingeniera, se entendió. Sí, ya. Ya. Sí, porque si tienen alguna duda, me avisan, ¿ya? Porque no vaya a ser que en química nos enseñaron que podíamos calcular directamente. Por eso es que lo hacen así, tal vez, no sé. Pero eso no es correcto. O sea, si les enseñaron de esa forma, les estoy corrigiendo ahora para que no lo hagan, ¿ya? Entonces, para todas las soluciones, cualquier solución muy diluida que tengan que preparar, no lo hagan directamente, sino a partir de una solución ligeramente concentrada, hacen la disolución. ¿Listo? Bien, a ver aquí. Esta, por ejemplo, esta es un reactivo que casi siempre tenemos que preparar. Y bueno, para preparar cualquier sustancia, usando, por ejemplo, las definiciones de porcentajes masa-masa, porcentaje masa-volumen, ¿no? Se hace de la misma forma. Entonces, aquí les puse el ejemplo de algo que vamos a usar todo el tiempo o muchas veces en el laboratorio. El almidón es un indicador. Y de la misma forma, si me pidieran, por ejemplo, cuántos gramos de hidróxido de sodio debo pesar para preparar 100 mililitros de una solución al 1%, seguramente el cálculo lo voy a tener que hacer de la misma forma, ¿sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, cuando digo cuántos gramos de almidón se debe pesar para preparar 100 mililitros de una solución al 1%. Sabiendo que la pureza del reactivo es del 99,5%.
Entonces, para preparar esta solución, debo recordar esta definición. El porcentaje masa-volumen, ¿a qué es igual? A la masa del soluto sobre el mililitros de solución por 100. ¿Sí? Esta es la definición del porcentaje masa-volumen. Entonces, en este caso, si quiero preparar al 1%, tendré 1 entre 100, este porcentaje 1 entre 100, por 100 mililitros de solución, la pureza es del 99,5%. Entonces, diré por 100 entre 99,5. Recuerden que aquí hacemos una regla de 3 simple inversa, ¿no? Por 100, porque voy a preparar 100 mililitros de esa solución. Y ya tenemos entonces, en este caso, esta sería la masa que debemos pesar de almidón. Y bueno, si se trata de un reactivo sólido, ¿qué es lo correcto? Siempre que preparemos una solución a partir de reactivo sólido, debemos diluir primero en un vaso de precipitados pequeño. Supónganse que aquí vamos a preparar 100 mililitros. Cuidado, no vayan a hacer esto. Miden los 100 mililitros en el matraz aforado y encima le echan el reactivo sólido. No. Recuerden que el reactivo sólido también ocupa un volumen. Entonces, si ustedes aforaron solamente el solvente a 100 mililitros y encima le echan el soluto, definitivamente van a tener otro volumen que no sean los 100 mililitros. Entonces, estarían preparando mal la solución. Lo correcto que es, tomo un vasito de precipitados y si voy a preparar 100 mililitros, aproximadamente en unos 50 mililitros o 20 mililitros, diluyo la solución, ¿no? Diluyo la solución, esos 1,05 gramos, la diluyo en el vasito de precipitados con una varilla de vidrio. No vayan a utilizar la espátula. La espátula es metálica, entonces puede reaccionar con los reactivos. No olviden que si trabajamos en el laboratorio con material de vidrio es porque el vidrio es inocuo, no reacciona con ningún reactivo. El único ácido que le ataca al vidrio es el ácido fluorhídrico, ¿verdad? Entonces, por esa razón es que trabajamos con materiales de vidrio, ¿verdad? Entonces, en este caso, deben utilizar la varilla de vidrio para diluir la solución. La diluyen y luego la trasvasan al matraz aforado. Una vez que luego nuevamente lo enjuagan el vasito y la varilla de vidrio y la vuelven a trasvasar. A eso se llama trasvasar cuantitativamente. Una vez hecho eso, luego lo aforan hasta los 100 mililitros. Aforar significa llevarla a un volumen, a ver, no sé si aquí tengo, voy a ver si tengo materiales de laboratorio. Necesito un matraz volumétrico, ¿no? Bueno, aquí tenemos este matraz aforado, pero que nos está dejando ver aquí, miren. Este es el matraz aforado que tenemos y vean que aquí tenemos una línea de aforo, ¿no? Entonces, solamente hasta esta línea debemos completarla. Recuerden que el menisco tiene que estar por encima de la línea, ¿no? Por encima de la línea, no por debajo. Entonces, hay que aforarla correctamente, no se excedan este límite. Una vez hecho eso, lo tapan, ¿no? Ya sea con una tapa de vidrio o una tapa de plástico y lo agitan suavemente. No necesitan agitarla con fuerza, porque de pronto puede provocar una presión interna y salir volando la tapa, ¿no? A veces equivocadamente también
hasta la leche para el bebé. Muchas mamás agarran esto y lo agitan tanto el biberón que el pobre niño luego termina con un cólico de gases porque le dieron la leche con bastante espuma, ¿no? Entonces eso debemos evitar. Se mezcla suavemente, pero sí hay que asegurarse de que todo el agua que le hemos echado encima se mezcle completamente con la solución, ¿sí? Esa es la forma correcta de preparar la solución. Lo vamos a hacer en el laboratorio igual, ¿no? Entonces ya saben, lo que les dije es que no vayan a hacer esto. Si alguna vez igual llegaron al laboratorio, me hicieron eso. Midieron el agua destilada hasta aquí y encima le echaron el reactivo sólido. Obviamente va a exceder esa línea de aforo. Eso no debe ocurrir, ¿de acuerdo? Al revés, se prepara en un vasito y se trasvasa. Y ya con todo, soluto y solvente deben completar esos 100 mililitros o el volumen que estemos preparando. ¿Listo? Bien. Vamos entonces ahora a la siguiente solución. Entonces, esa es la forma de preparar los reactivos sólidos, ¿ya? Bien, ahora, ¿cómo hacemos para preparar soluciones a partir de reactivo líquido? Para eso, en primer lugar, necesitamos conocer la normalidad o la molaridad de la solución concentrada. Piense que los reactivos tienen toda esta información, densidad, porcentaje de pureza y esta información tenemos. También podemos calcularla. Acabamos de ver cómo se calculan los equivalentes gramo en un ácido, en una base, ¿no? Entonces, como esta información se conoce de la etiqueta del reactivo, será posible conocer, por ejemplo, la normalidad del ácido sulfúrico concentrado. En la etiqueta del reactivo encuentro que la densidad del ácido sulfúrico es de 1,84. El porcentaje de pureza es del 98% y su equivalente gramo es la masa molar dividida entre 2, porque tiene 2 hidrogeniones. Entonces, esta es la normalidad de una solución concentrada. Este es un dato muy importante que me va a servir para hacer las diferentes disoluciones. Por ejemplo, si me pidieran preparar una solución 0,1 normal, no la voy a preparar directamente al 0,1 normal, ya que la concentración inicial es de 36,5 normal. Entonces, en este caso, tendré que hacer una primera disolución, por ejemplo, al 1 normal. Entonces, hago la primera disolución a 1 normal. Este es el volumen que debo medir y lo que debo hacer en este caso, por ejemplo, con el ácido sulfúrico. Tengo el matraz aforado y lo que voy a hacer en este caso es adicionarle, primero pongo una cama de agua, ¿no? Entonces luego con la misma pipeta voy a ir echando poco a poco el ácido sulfúrico y luego lo vamos a enjuagar, o sea, la misma pipeta la podemos enjuagar con el agua que estemos, que se haya puesto como una cama, ¿no? Entonces se enjuaga todo eso y luego se completa este volumen, ¿no? Se completa ese volumen. Entonces habríamos hecho la primera disolución, en este caso para preparar una solución 1 normal. Entonces, luego se hace una segunda disolución. Recién preparo una solución 0,1 normal, ¿no? Si tengo que preparar, por ejemplo, 100 mililitros de una disolución 0,1 normal, ¿cuánto debo medir? 10 mililitros de la solución anterior. Entonces, mido esos 10 mililitros y la completo a 100 mililitros, aforo a 100 mililitros. Esa sería la segunda disolución. Y la tercera disolución, por ejemplo, si quiero preparar una solución 0,02 normal, ¿no? Que esta es, por ejemplo, una concentración que lo utilizamos frecuentemente para, por ejemplo, para el análisis de la alcalinidad, necesitamos esta solución. Entonces, no puedo preparar directamente del reactivo concentrado, no puedo medir un volumen para preparar directamente una solución 0,02 normal, no.
En una tercera disolución recién podré obtener esa concentración. ¿Está bien? Entonces, ojo con esto, chicos. Por favor, fíjense que estoy dándome el tiempo para explicarles paso a paso lo que tienen que hacer en estas preparaciones de disolución. Espero que cuando toque realizar estas soluciones no tengan ninguna duda. Si tienen ahorita alguna duda, me preguntan, no hay problema. ¿Alguien quería hablar? ¿Está bien? Bueno. Entonces ya saben, si quiero preparar una solución 002 normal a partir de reactivo concentrado, entonces haré unas 3 disoluciones y en la tercera disolución es la que voy a obtener esa concentración. ¿Listo? Luego tenemos aquí, por ejemplo, si quisiéramos preparar una solución molar. Vean que esta ecuación es muy similar a la normalidad, solo que para saber qué molaridad tiene una solución concentrada, igual necesitamos densidad, porcentaje de pureza, pero aquí en lugar de tener un equivalente gramo, tendré nada más el peso molecular. Entonces, al dividir entre el peso molecular, voy a tener la molaridad. Puedo transformar la molaridad a normalidad y viceversa. Se puede hacer por estas definiciones que tenemos, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, aquí tenemos aquí tengo esa equivalencia, fíjense. Sabemos que la normalidad es igual a 10 por la densidad por el porcentaje de pureza sobre el equivalente gramo. Y el equivalente gramo, en este caso, por ejemplo, para el ácido sulfúrico, es el peso molecular entre 2. Y entonces tendríamos, en este caso, esta ecuación. Este 2 que está dividiendo aquí pasa a multiplicar al numerador y pasa a dividir al otro miembro, ¿no? Entonces, mi ecuación quedaría de esta forma. Y fíjense que la molaridad, ¿a qué es igual? Es 10 por la densidad, por el porcentaje de pureza, por el peso molecular. Esta es mi ecuación 1, esta es mi ecuación 2. Prácticamente el segundo miembro es el mismo. Por tanto, puedo igualar estas dos ecuaciones y me quedará de esta forma. Tenemos entonces en este caso, esto lo voy a bajar. A ver, estoy igualando las dos ecuaciones, la ecuación 1 y la ecuación 2. Y de ese modo entonces obtenemos una nueva ecuación. En este caso diré que n medios o la normalidad medios es igual a la molaridad. De ahí resulta entonces que la normalidad es igual a 2 veces molar para el ácido sulfúrico, ¿no? Entonces, de esa forma pueden ustedes deducir, obviamente para el ácido fosfórico será diferente, para el ácido clorhídrico también diferente, o sea, para cada ácido, eso debido a que el peso, a que el equivalente gramo para los diferentes ácidos depende del número de hidrogeniones, ¿no? Entonces, dependiendo de eso, podré decir que la normalidad va a ser igual a la molaridad o que la normalidad va a ser igual a 3 veces molar, etc., ¿no? Entonces, aquí les puse, por ejemplo, para el ácido clorhídrico y para el ácido nítrico, la normalidad es igual a la molaridad. ¿Por qué? Porque el equivalente gramo es igual a su peso molecular, ya que tienen un solo hidrogenión. Para el ácido fosfórico será la normalidad igual a 3 veces molar, porque el ácido fosfórico tiene 3 hidrogeniones en su peso molecular, en su fórmula química. Entonces, de ese modo, podremos hacer la igualación, en este caso, para determinar o para comparar la molaridad con la normalidad. Y asimismo, pueden ustedes transformar de cualquier unidad de concentración a otra unidad de concentración. Pueden hacerlo simplemente tomando en cuenta las definiciones, ¿no?
Por ejemplo, aquí tenemos, aquí nos dicen, realizar el cálculo para preparar 500 mililitros de tiosulfato de sodio pentahidratado 0,1 normal a partir del reactivo sólido, sabiendo que la pureza del reactivo es del 99%. Ahí tienen la fórmula del tiosulfato de sodio pentahidratado. Por favor, esa nomenclatura tienen que repasar igual. Ese es otro de las falencias que todavía están teniendo. Hay algunos reactivos que sí lo escriben bien, pero hay algunos otros que no lo están haciendo bien. A estas alturas de su carrera ya no tendrían que tener esas dudas, ¿no? Entonces, por ejemplo, no olviden algo muy, muy básico. Para escribir la fórmula química de cualquier compuesto, deben recordar que el número de cargas positivas tiene que ser igual al número de cargas negativas. Entonces, si yo sé cómo se escribe un ion, puedo fácilmente comparar teniendo en cuenta el número de oxidación que tenga el metal, ¿no? Entonces, qué sé yo, por ejemplo, el nitrato de calcio. El calcio, ¿qué número de oxidación tiene? 2. Tiene 2 cargas positivas. El ion nitrato tiene una carga negativa. Entonces, simplemente hago el intercambio para igualar número de cargas positivas con negativas. Todos los compuestos químicos van a tener igual número de cargas positivas que negativas. Todas, sin excepción alguna. ¿Ya? Bien, entonces, a ver, hagan este cálculo y me dicen cuántos gramos de tiosulfato de sodio pentahidratado debemos pesar para preparar 500 mililitros de una solución de tiosulfato de sodio en un volumen de 500 mililitros. Hagan el cálculo y me comparten. Por ejemplo, esta es la primera solución que vamos a preparar para estandarizarla. Entonces, es importante saber cómo hacen ese cálculo. A ver, creo que les voy a subir igual la tabla periódica. Esta es la que tiene. Van a encontrar muchas tablas periódicas, así es que. Tabla periódica de los elementos. Esta es la que tiene todos sus decimales. Ahí tienen el sodio. A ver, les dicto los pesos atómicos. El sodio es 22, quiero ampliarla un poco más. 22,98976. El azufre es 32,065. El oxígeno es 15,994. ¿Qué más necesitan? El hidrógeno, ¿no? Pentahidratado. El hidrógeno 1,00794. Con esos pesos atómicos trabajen para determinar su peso molecular del tiosulfato de sodio pentahidratado.
¿Ya? ¿Alguien ya tiene el cálculo? ¿Ya? ¿Alguien ya tiene el cálculo? Pueden Ingeniera, compartirme a mí todo. ¿Cuánto salió? 12,5 me salía a mí. 12,5. ¿Alguien más tiene otra respuesta? ¿Alguien más hizo el cálculo? $12,535, ¿eso le salió? Oh, no redondeó. Bueno, aquí que tenemos que pesar es la masa del tiosulfato de sodio pentahidratado que queremos calcular, ¿no? Control B.
Esto va a ser igual a... siempre partan de la concentración que van a utilizar. Tenemos 0,1 normal. 0,1 equivalentes gramo por litro de solución. Voy a hacerla así con una fracción. Equivalentes gramo por litro de solución. Ya. Entonces, el peso molecular del tiosulfato de sodio es 248, o sea, con todos sus decimales, con la tabla periódica que les pasé, 248,20, 412. Así sale, ¿no? Estos son gramos por mol. Gramos por mol. Y entonces tenemos en este caso, ¿cuántos equivalentes gramo tiene esta solución? El tiosulfato de sodio es un equivalente gramo, ¿no? Tiene un equivalente gramo. No son dos equivalentes, por si acaso, ¿no? Porque esta participa en una reacción óxido-reducción donde el número de electrones a tomar en cuenta en la reacción es de 1. Entonces sería entre un equivalente gramo. Aquí le voy a poner gramos. Una vez le voy a poner gramos por mol. Tenemos aquí un equivalente gramo nada más. Un equivalente gramo. Ya, esto multiplicada por ¿cuánto queremos preparar? 500 mililitros, 0,5 litros, pero el porcentaje de pureza es de 99%, entonces sería por... vamos a insertar por 100 entre 99. Entre 99. ¿Esto cuánto nos da? Esos 12,535. Eso fue lo que les dio, ¿no? ¿O cuánto? 248, sí. A ver. 0.1 por 240. 20,412 por 0.5 por 100 entre 99. Y 12,535 gramos. Eso es lo que tendríamos que pesar para diluirla a un volumen de 500 mililitros, ¿de acuerdo? Entonces, de la misma forma, quiero que realicen el cálculo para preparar una solución de permanganato de potasio al 0,1 normal también, porque esas son las dos primeras soluciones, como les dije, que vamos a preparar en clases. Entonces, ahí realizar el cálculo para preparar 100 mililitros de tiosulfato de sodio, no. Aquí vamos a preparar de permanganato de potasio 0,1 normal. Esto para que reaccione con el oxalato de sodio. 0,1 normal a partir de reactivo sólido, sabiendo que la pureza, este reactivo también creo que tiene esa concentración. Ah, no, miento, este reactivo es comercial. Entonces, de pronto tiene una pureza más baja. Y esta va a reaccionar sabiendo que se estandarizará con oxalato de sodio. Entonces, esto es importante saber. Bueno, en el otro caso, por ejemplo, el tiosulfato de sodio se va
estandarizar con el iodato de potasio. Entonces, en ese caso, por ejemplo, ahí tiene un equivalente gramo nada más, ¿sí? Entonces, igual, hagan el cálculo para preparar esa solución de permanganato de potasio. De una vez, hagamos el cálculo y me dictan cuánto es, porque vamos a, esa cantidad ya tenemos que tener lista para que cuando vayamos al laboratorio, pesemos esa cantidad, preparemos la solución. La primera clase va a ser solamente de preparación de soluciones. Entonces la vamos a dejar etiquetada en un lugar oscuro. Por ejemplo, estas soluciones no se pueden estandarizar de inmediato, ¿no? Hay que dejarlas reposar por lo menos una noche y recién al día siguiente se hace la estandarización. Entonces, en el caso, por ejemplo, del tiosulfato de sodio, van a tener que, esta solución, por ejemplo, hay que prepararla con carbonato de sodio. O sea, se pesa aproximadamente 0,1 gramo de carbonato de sodio para evitar que esta solución pueda ser atacada por bacterias o microorganismos. Entonces, es un antimicrobiano el carbonato de sodio en este caso, ¿no? Como para preservarla la solución. Y este permanganato de potasio igual debe tener cuidados para ser preparada. Ah, por cierto, para preparar esta solución, por ejemplo, necesitamos hervirla el agua destilada. O sea, no se va a preparar con el agua destilada fría. ¿Por qué? Porque en este caso, como vuelvo a repetir, una solución de tiosulfato de sodio es fácilmente atacada por microorganismos, por bacterias, microorganismos. Entonces, por esa razón, tenemos que hervirla el agua, la debemos dejar entibiar y ya con el agua tibia, se debe preparar la solución. Es más, se debe eliminar el dióxido de carbono. Cuando se hierve el agua destilada, también se elimina el dióxido de carbono. Entonces, para enfriarla hay que taparla con un vidrio reloj para que pueda enfriar el agua y de esa manera entonces nos cercioramos de que nuestra solución pueda durar un poco más de tiempo, ¿no? Entonces, igual ocurre con el permanganato de potasio. Esta solución fácilmente se oxida, fácilmente pasa a dióxido de manganeso. Entonces, no podemos dejar mucho tiempo expuesta. Por ejemplo, cuando ustedes preparen la solución y estén agitándola, no la tengan ahí abierta mucho tiempo, porque se va a transformar en dióxido de manganeso y eso es mala para nuestra solución. Entonces, lo que tenemos que hacer es diluirla, trasvasarla al matraz aforado, no es fácilmente soluble. Entonces hay que dejarla decantar un ratito para poder vaciar la solución sobrenadante. Nuevamente se le echa el agua destilada, se vuelve a agitar otra vez y rápidamente se hace esa operación 3 o 4 veces, ¿no? Hasta que totalmente esté disuelto el reactivo sólido. No le vayan a vaciar con todo el reactivo sólido sin haber sido disuelto completamente, porque cuando luego preparemos la solución va a quedar esa parte sólida sin haber sido disuelta. Entonces, solamente con ayuda de la varilla vamos a poder disolverla bien. Por esa razón es que se agita, se vacía, se vuelve, o sea, queda todavía una parte sólida, se vuelve a echar el agua, se vuelve a agitar otra vez. Esa acción la hacemos unas 3 o 4 veces. Entonces, recién se iguala a los 500 mililitros y al mezclarla, inmediatamente se vacía un matraz a un becker y se deja hervir aproximadamente por unos 5 minutos. ¿Por qué tenemos que hervirla? Porque en este caso debemos eliminar, en este caso debemos evitar la formación del dióxido de manganeso. Si no la hervimos, seguramente al poco tiempo se va a tornar de color marrón y eso no nos sirve. Entonces, una de las formas también que se puede evitar la formación del dióxido de manganeso es filtrarla en un papel de filtro de vidrio, pero esa no la tenemos en el laboratorio. Entonces, la otra forma es utilizando el hervido, ¿no? Entonces, lo hervimos y la guardamos así. Hay que entibiarla un poco, la vaciamos a frascos de color ámbar. Acuérdense que todos los reactivos son fotocatalíticos.
Entonces, no se puede guardar en un recipiente transparente porque va a ser afectada por la luz solar. Entonces, debemos guardarla en un frasco de color ámbar y en un lugar oscuro, ¿no? Entonces, de esa manera ya la dejamos reposando y a la siguiente clase lo que vamos a hacer es estandarizar esa solución. Esa solución que estandaricemos nos va a servir, como les vuelvo a repetir, para todo el semestre, ¿no? Porque vamos a utilizar para diferentes análisis. Es importante que tengamos ese factor de corrección. La estandarización se hace con este propósito. Fíjense que en la primera parte les había dicho que se utiliza el factor de corrección. Este factor de corrección nos va a indicar si realmente nuestra concentración tiene la concentración deseada. Entonces, en este caso, qué sé yo, por la pureza del reactivo, por una mala pesada, etcétera, etcétera. Pueden haber muchos factores que pueden alterar la concentración real. Entonces, para nosotros, esta es nuestra concentración teórica y esta otra es la concentración real. Entonces, para eso debemos multiplicar por ese factor de corrección. Entonces, esa solución 0,1 molar que vamos a preparar en la primera clase nos va a servir para hacer las diluciones posteriores, ¿no? Entonces, hay que preparar bien la solución. ¿Listo? Bueno, chicos, entonces yo les confirmo si vamos a pasar el laboratorio ya desde la próxima semana. No sé, o sea, eso depende, digamos, de la administración del laboratorio, ¿no? Entonces, si nos permiten pasar en las tardes, ojalá que así sea, porque ya le comentaba de que no voy a poder ir en otro horario. Este semestre me asignaron otros grupos en esos horarios y no voy a poder asistir los días miércoles como el semestre pasado. El semestre pasado iba, digamos, todo el miércoles en la mañana, cosa que un grupo pasaba de 8 a 10 y el otro grupo de 10 a 12. Esta vez no voy a poder hacer eso. Entonces, vamos a tener que pasar en el horario de clases. Eso sí, por favor, al grupo de WhatsApp. Enseguida voy a poner los grupos para que se vayan anotando. Quienes quieren asistir los días martes y quienes pueden asistir los días jueves. Entonces, más o menos organícense de acuerdo a sus horarios de clases también, ¿ya? Entonces, quedamos en eso, chicos. Nos vemos el día martes. Yo les voy a comunicar con anticipación si vamos a tener que ir ya al laboratorio la próxima semana, ¿ya? Yo les aviso con tiempo. ¿Listo? No se vayan, abran sus cámaras, por favor. Voy a tomar lista directamente de esto. Abran sus cámaras. Cámara, acción. Ya. Pérez no está en clase. Los que no estén con la cámara abierta, les voy a poner falta, chicos. Así que... Listo. Nos vemos entonces el día martes. Yo les aviso con tiempo, ¿ya? ¿Listo? Nos vemos. Avisen a sus otros compañeros que ya arrancamos el día martes sin parar. Si por obvios motivos no pudiéramos ir todavía al laboratorio, vamos a pasar, les voy a mandar un link a través de la plataforma para que pueda adelantar la parte teórica de los otros, de la estandarización y de lo que vamos a pasar más adelante. ¿Listo? Bueno, nos vemos, chicos. Que les vaya muy bien hasta el día martes. Chao, chao.